Bueno, vamos a hablar un poco de las cianobacterias y las cianotoxinas en peces de agua dulce. Aquí hay una imagen de una floración de cianobacterias. Bueno, como introducción, las cianobacterias y sus cianotoxinas constituyen un tema relevante en nuestra actualidad porque representan un riesgo para la salud de los consumidores de productos pesqueros, así como para las personas que realizan actividades recreacionales. Sus procesos vitales requieren solamente agua, dióxido de carbono y sustancias inorgánicas y luz. Las cianotoxinas se encuentran principalmente en el interior de las células viables de las cianobacterias tóxicas. Lo importante es que son entonces toxinas intracelulares. En condiciones normales, apenas una pequeña proporción de estas toxinas es liberada por las células al agua. O sea, toxinas extracelulares son muy pocas. Los procesos y secuencias del tratamiento del agua para abastecimiento público deben ser analizados en función de su capacidad para remover las células viables y de no promover su muerte. Eso es importante entonces porque si se mueren liberan esas toxinas intracelulares que son las más importantes. Vamos a hablar un poco de casos de intoxicación. Se ha descrito numerosos casos de intoxicaciones letales en animales por beber agua con presencia masiva de cianobacterias. Los casos reportados incluyen ovejas, ganado vacuno, caballos, cerdos, perros, peces, roedores, anfibios, aves acuáticas, murciélagos, cebras y rinocerontes. La fuente de la Organización Mundial de la Salud en 1998. Se ha registrado muerte en humanos durante la diálisis renal. La causa fue el agua contaminada con microcistinas y su administración por vía endovenosa. Estas muertes se dieron en Caruaru, Brasil. De un total de 130 pacientes expuestos a ellas durante la diálisis, lamentablemente 56 murieron. Al menos 44 de estas víctimas mostraban los típicos síntomas relacionados con microcistinas, actualmente denominado síndrome Caruaru, y el contenido de microcistinas en el hígado correspondía al de animales de laboratorio que habían recibido una dosis letal de microcistina. Aquí tenemos un cuadro comparando efectos ambientales, efectos sanitarios y efectos económicos, ¿no? Tres efectos a destacar, ¿no? Más que nada. Efectos ambientales, sanitarios y económicos. Efectos ambientales. Hay síntesis de cianotoxinas y su eliminación al medio acuático. Aumenta la interacción entre algas y microbios, algunos de los cuales pueden ser patógenos. Hay anoxia, por alto consumo de oxígeno, por respiración algal y por incremento de la actividad bacteriana durante la degradación de la materia orgánica que sedimenta cuando la floración desaparece. Hay mortandad de organismos acuáticos. Hay olor y sabor desagradable del agua y de los productos acuáticos debido a los compuestos volátiles sintetizados por las cianobacterias y hongos asociados o a la liberación de gas sulfídrico por anoxia. Por lo tanto, también da un aumento del pH. Efectos sanitarios. Ahora vamos a hablar de los efectos sanitarios, que son consumo, contacto o inhalación. Intoxicaciones pueden ser de leves molestias a agudas. Los mayores riesgos están en la ingestión de bajas dosis de microcistina durante un tiempo prolongado, ya que promueve el desarrollo de enfermedades hepáticas crónicas a mediano y largo plazo o causan malestares hepáticos y digestivos a corto plazo. Luego de la exposición a aguas recreativas se han reportado los siguientes síntomas: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de garganta, tos seca, dolor de cabeza, ampollas en la boca, neumonía atípica y elevado número de enzimas hepáticas en el suero, especialmente transferasa gamma-glutamina. Efectos económicos: caída del valor inmobiliario en zonas afectadas, costo derivado de atención sanitaria, pérdida de producción en acuicultura y ganadería. Y también hay prejuicios a nivel del turismo como actividad deportiva, recreativa y obstrucción de válvulas y filtros. El sector pesquero en Uruguay, ahora vamos a hablar un poco de Uruguay, ha sufrido los efectos económicos de las mareas rojas, dado que las vedas prohíben la comercialización de los moluscos bivalvos
y gasterópodos marinos, muchas veces coincidiendo con la temporada de mayor venta. Para el periodo 1991-97, una estimación inicial de pérdidas en el mercado local por no comercialización de mejillones debido a marea roja asciende, ahí está la cifra, $901.802, cercano al $1.000.000. Aquí tenemos fotos. La prevención, la previsión y la remediación son las medidas que contrarrestan o mitigan dichos efectos. Sin embargo, nada es posible sin el conocimiento de las particularidades de los sistemas afectados, o sea, el agua y el suelo, obtenida mediante un programa de monitoreo, ¿no? Esto es extraído de León, que ha hecho numerosos estudios al respecto. Es muy costoso estudiar las cianobacterias por los métodos que se utilizan. ¿Qué son las cianobacterias? Ahí tenemos una foto. Cianobacterias pertenecen a la Rhinomonera, procariotas, algas verde azules, bacterias fotoautótrofas con clorofila A y B y integrantes del fitoplancton. La parte vegetal, el agua de mar tiene fito y zooplancton, que es la parte animal. Son seres vivos más antiguos y por lo tanto las especies que existen son aquellas seleccionadas por superar las dificultades de la evolución. Con una amplia distribución, ya que han sido reportados en aguas dulces o saladas de los 5 continentes. Eventualmente pueden desarrollarse en grandes masas denominados blooms, también florecimientos. Hace 3.500 millones de años atrás, y ahí aparecen dos bacterias. Si seguimos emitiendo oxígeno, podríamos causar un cambio catastrófico en el ambiente. Dice, tonterías, dice, la Tierra es demasiado grande y nosotras demasiado pequeñas para ocasionar alguna alteración. No te alarmes. O sea, son los primeros seres que secretaron el oxígeno. Por la capacidad de la cianobacteria de poder desarrollarse en varios ambientes de condiciones extremas y su independencia metabólica como fotoautótrofos, Friedman, en el 2001, microbiólogo de la NASA, ha propuesto a la cianobacteria Crococidiopsis como microorganismo para iniciar la colonización de Marte. Floraciones algales o blooms es un incremento exponencial de la biomasa algal en un periodo corto de tiempo. Puede ser de horas a días. La Organización Mundial de la Salud establece valores guía que orientan para la gestión de recursos acuáticos destinados al uso humano. Las floraciones algales tienen diferentes características según el grupo de algas y las especies que la componen. Las floraciones representan un síntoma de eutrofización en los sistemas acuáticos. Tiene una característica común que tienen tanto similitudes con bacterias como similitudes con algas. La similitud de las cianobacterias con bacterias son microscópicos de vida libre, sin núcleo ni organelos, pared es tipo gram negativa, reproducción por fisión y tienen forma simple, cocos, cilindros y ovoides. Las características que le hacen similares a las algas son microscópicos, individuales o coloniales, tienen clorofila A y pigmentos fotosintetizadores, pigmentos entilacoides con fotosistema 1 y fotosíntesis con liberación de oxígeno. El oxígeno fue liberado por las cianobacterias cuando no estaba en bajas cantidades en el ambiente hace millones de años y se terminó volviendo tóxico. Y las células actuales, está la teoría endosimbiótica de Lee Margulis, que dio paso a la célula actual, ¿no? El cloroplasto que integraron las plantas. Se pueden clasificar ecológicamente en dos grupos:
planctónicas y bentónicas. Las primeras se caracterizan por vivir libremente en la superficie o en la columna de agua, mientras que las segundas viven en el fondo o asociado a un sustrato. O sea, se asocian igual que... se clasifican igual que los peces, también planctónicos, bentónicos. Controlan su posición en la columna de agua mediante vacuolas, mucílago y organizaciones especiales. Ahí tenemos distribución en la columna de agua de floraciones de cianobacterias, acumulativa en superficie de aguas calmas, ahí. Después tenemos acumulativa en profundidad en aguas estratificadas y dispersiva toda la columna de agua mezcladas. Los pigmentos fotosintéticos son las moléculas que absorben longitudes de onda en la región visible del espectro de luz y transforman esa energía lumínica en energía química mediante la fotosíntesis. Se clasifican en primarios y accesorios. La clorofila A es el pigmento primario de las cianobacterias y como tal, su finalidad principal es la captación de la energía lumínica. Como pigmentos accesorios se encuentran las ficobiliproteínas, que incluyen la aloficocianina, ficocianina y algunas veces ficoeritrina. Características fisiológicas de las cianobacterias: reproducción por fisión binaria, alta tasa individual de crecimiento, almacenamiento de sustancias nutritivas, control de su posición en la columna de agua, pigmentos, clorofila A, ficocianinas y ficoeritrinas, síntesis de sustancias protectoras de radiaciones ultravioleta y síntesis de moléculas aromáticas y tóxicas. Floraciones algales nocivas. En Uruguay, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINARA, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lleva a cabo el monitoreo simultáneo de las FANS y la toxicidad en los moluscos. Bueno, eso es filosofía, ¿no? Porque el Ministerio ya sabemos que no hace absolutamente nada, lo más coimero que pueda existir. Para disminuir el riesgo de introducción de estas y otras especies nocivas por actividades humanas, varios países están implementando protocolos de control. El monitoreo de algas nocivas se implementó en Uruguay por la necesidad de protección de los consumidores de productos pesqueros, dado que las toxinas producidas por las microalgas pueden ser acumuladas en algunos organismos, principalmente moluscos filtradores. Aquí tenemos un esquema. Los puntos rojos son floraciones de cianobacterias con toxicidad comprobada. Es importante, hay varios sectores que hay toxicidad comprobada. Y los de color amarillo que están ahí y ahí arriba, dice floraciones de cianobacterias en sistemas acuáticos utilizados para uso humano y no hay análisis de toxicidad, ¿no? Eso es tomado de León en el 2002, un buen trabajo que hizo de León. Y claro, los puntos amarillos no hay análisis de toxicidad, o sea que puede haber sido tóxico. No se hacen por el tema de costos, ¿no? Por eso digo que es medio filosofía lo del ministerio, porque no hace los estudios por un tema de costo. Factores: aportes puntuales, por ejemplo aguas residuales, domésticas, industriales; aportes difusos, agua de escorrentía, suelos fertilizados o con ganadería; aridez, regiones próximas a la cuenca; manejo de compuertas, regula tiempos de residencia del agua en los embalses; y causas no controlables como presencia de cianobacterias tóxicas y predacción. Las causas principales, esto es lo importante: el aumento de la carga de nutrientes, por ejemplo nitrógeno y fósforo. Un ejemplo, la agricultura industrial moderna, que le aporta al suelo solo nitrógeno, fósforo y potasio, nada más, no conoce otra cosa, no conoce micronutrientes, no conoce nada, por eso estamos tan mal alimentados. Bueno, otra causa, dijimos la primera, carga de nutrientes, nitrógeno y fósforo. Eso se da también por el lixivado de los fertilizantes, ¿no? Aumento de la intensidad luminosa, primavera-verano, sobre todo acá en Uruguay se da en esas épocas, que también cuando hay mayor consumo. Aumento de la temperatura del agua, más de 20 grados Celsius, y aumento del tiempo de residencia del agua, y disminución de la turbulencia. Floraciones de cianobacterias, las consecuencias de las floraciones son un olor y sabor desagradable, un aumento del pH, riesgo de intoxicación, hay anoxia,
porque se crea mucha materia orgánica y se empieza a descomponer y se produce anoxia, y obstrucción de válvulas y filtros. Factores que favorecen el desarrollo de las cianobacterias: fuentes de nutrientes alóctonos, producen un aumento de los niveles de nitrógeno y fósforo, aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, aguas de escorrentía, agricultura y ganadería, fuentes de nutrientes autóctonos, o sea, propios del ambiente, pueden ser restos vegetales, excreciones de fauna autóctona, restos animales, descomposición de materia orgánica. Además de los factores ambientales y químicos asociados a las actividades en la cuenca hidrográfica, hay otros factores propios del sistema hídrico: estratificación y mezcla de la columna de agua, tiempo de residencia del agua, temperatura y transparencia. Toxicidad de las cianobacterias, cianotoxinas y clasificación. Toxinas, ahí tenemos los tipos de, por ejemplo, las más importantes. Tenemos, por ejemplo, las microcistinas, que punto orgánico de acción es el hígado, nodularinas, alcaloides. Hay varios tipos de toxinas. No voy a describir cada uno en particular, pero básicamente la más importante es la microcistina. La toxicidad de las microcistinas y nodularinas se debe a su acción inhibitoria sobre las proteinfosfatasas, lo que tiene grandes consecuencias, ya que estas enzimas intervienen en la regulación genética, así como en el desarrollo de procesos metabólicos y fisiológicos en bacterias, animales y plantas. Las principales células blanco de las microcistinas son hepatocitos y macrófagos, aunque también se han observado efectos adversos en el intestino. O sea que hepatocito y macrófago básicamente lo que daña. Ahí están las moléculas. Un esquema: tenemos la exposición de microcistina, puede ser por inyección intraperitoneal, oral o por inmersión. O sea que la exposición a la microcistina puede darse por inyección intraperitoneal, por ejemplo en los animales, oral, por consumo o beber agua que esté contaminada, o por inmersión, sumergirse en un lugar que haya una floración. Bueno, la microcistina pasa a la sangre y se va distribuyendo por el organismo. En el lugar donde tiene mayor distribución es el hígado con un 4%, después le sigue el riñón con un 1,5%, el intestino un 1%, branquias un 0,8%, corazón, el músculo 0,3%. Los efectos en la sangre: modificación de parámetros inmunológicos y sanguíneos con aumento de las actividades de las ALT, AST, aspartato aminotransferasa, y la LDH. Después, en el hígado, alteraciones citopatológicas con engrosamiento de hepatocitos y necrosis, apoptosis, lisis celular, estrechamiento y deformación del núcleo. Después, en los riñones hay cambios degenerativos en túbulos, glomérulos y tejidos intersticiales, vacuolas, apoptosis celular. En el intestino un 1%, cambios patológicos de la mucosa intestinal. En las branquias, inhibición de bomba iónica de cloro en las células de las branquias con pérdida de la homeostasis. En el corazón hay un aumento del ritmo cardíaco con alteraciones del volumen y el rendimiento cardíaco. Y en los músculos, efectos no descritos. Desintoxicación y excreción: la microcistina más la GSH, microcistina GSH conjugado, y hay una excreción biliar. Patologías: cambios macroscópicos en el hígado, hay vasodilatación general con congestión severa del hígado y daño generalizado. Cambios histológicos en el hígado y pérdida de la estructura celular resultante de la disociación de los hepatocitos. Hay necrosis masiva, colicoactiva y pérdida de la arquitectura del parénquima hepático. Hay disrupción de los canalículos biliares. En el riñón hay dilatación de la cápsula de Bowman, del glomérulo renal, y progresiva degeneración de túbulos que conlleva a necrosis coagulativa del epitelio tubular. Los cambios ultraestructurales: hay condensación en el hígado, condensación de mitocondrias, fragmentación y vesiculización del retículo endoplásmico rugoso con pérdida de ribosomas, acumulación periférica de los microfilamentos del citoesqueleto, vacuolización celular, pignosis nuclear y colapso de la membrana nuclear, y a nivel del riñón, lisis del epitelio tubular.
Neurotoxinas, como su nombre indica, son toxinas que afectan al sistema nervioso de los vertebrados. Afortunadamente son menos habituales que las hepatotoxinas y sus efectos son muy severos y rápidos. Hay paro cardiorrespiratorio en menos de una hora tras el suministro. Las toxinas más habituales son anatoxina A, anatoxina AS y las saxitoxinas. Hallan en peces del Báltico una toxina relacionada con enfermedades neurodegenerativas. Esto es un dato. En la isla de Guam. En la lejana isla de Guam, en el Océano Pacífico, existe una excepcional incidencia de un síndrome devastador que suma esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson y demencia. Los neurocientíficos han explicado esa elevada incidencia con el consumo de alimentos contaminados con una neurotoxina que fabrica un tipo de cianobacteria, PNAS. Isla de Guam. Algunos de los peces contaminados encontrados se utilizan habitualmente para el consumo humano, como los arenques y rodaballo. La presencia de la neurotoxina se halló en el músculo y en mayor medida en el cerebro de los pescados. Entre las muestras de peces analizados, sorprendentemente la toxina de las cianobacterias no se halló en el salmón, una de las especies más consumidas en los países nórdicos. Sí se encontró en moluscos, en mejillones y ostras. Citotoxinas, su naturaleza química es alcaloidea y su mecanismo de acción aún no son conocidos en toda su magnitud, pero se considera citotóxica ya que afecta a una gran diversidad de líneas celulares y entre sus órganos diana tiene una gran diversidad de estos: hígado, vaso, riñón, timo y corazón. Dermatotoxinas son normalmente alcaloides como apiciatoxinas y limbiatoxina, produciendo dermatitis severa con el simple contacto cutáneo. En caso de ingestión accidental producen inflamación gastrointestinal. Toxinas irritantes es la parte lipídica de esta molécula la que produce unos efectos irritantes o alergénicos en los mamíferos expuestos. Efectos en el hombre. Las evidencias de los efectos adversos sobre la salud humana derivan de tres fuentes principales: la evidencia epidemiológica, que incluye las intoxicaciones humanas, las intoxicaciones en animales y los estudios toxicológicos. Los síntomas reportados incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de garganta, tos seca, cefalea, fictemas en la boca, neumonía atípica y elevado número de enzimas hepáticas en el suero, especialmente la transferasa gamma-glutamil, las vías de exposición, contacto directo de las partes expuestas del cuerpo, la ingestión accidental y la inhalación. Efecto de las cianobacterias en diferentes poblaciones humanas, ahí están para poner un ejemplo. Programa de monitoreo, DINARA queda facultada para adoptar las medidas de emergencia pertinentes a salvaguardar de la salud pública, el control de las fluoraciones alcalinas nocivas en los cuerpos de agua que surten de aguas potables a la población. Está dentro de la competencia de OCE, que ya vimos que le daba agua envenenada y se la cobraba al precio de agua potable. La gestión de las fluoraciones alcalinas en las aguas utilizadas para recreación son competencia de los gobiernos municipales, los que limitan zonas o periodos de bañabilidad de espacios habilitados para estos fines. La Prefectura Nacional Naval cumple un rol fundamental de apoyo al programa de monitoreo de la DINARA y a su vez en el rol de fiscalización de las medidas de veda. Conclusiones. Las cianobacterias producen de forma habitual toxinas y estas pueden tener unos claros efectos nocivos en la salud de las personas expuestas a dichas toxinas. Las hepatotoxinas son las más abundantes y habituales y la microcistina es la más común de este grupo. En Uruguay solo se han estudiado algunos géneros como microcistis y nodularia. El valor de 1 microgramo por litro de microcistina LR establecido por la Organización Mundial de la Salud es un valor provisional de referencia, pero un valor guía único no es apropiado. La incapacidad de predecir la ocurrencia de fluoraciones algales tóxicas y las limitaciones en las medidas profilácticas y terapéuticas lleva a que los mayores esfuerzos se efectúen en reforzar las medidas de prevención basados en muestreos de campo, análisis de laboratorio, educación pública y legislación adecuada. Mitigación, disminución de los aportes de nutrientes,
sustracción de biomasa vegetal acuática, mantenimiento de los suelos sin erosión y manejo de los tiempos de residencia del agua. Ahí tenemos la bibliografía y nada más.